esta edición del podcast de Dupla les acompañamos Jimena Rodríguez y Alan Sunderland. Nuestro especialista de hoy, ¿quién es Oncochat? Hoy nos acompaña el doctor Carlos Leal Cavazos, neurooncólogo pediatra. Actualmente atiende a sus pacientes en el Centro de Tratamiento Oncare Unidad Valle, quien también es profesor de oncología pediátrica en el Centro Universitario contra el Cáncer del Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Hola, Carlos, bienvenido a tu casa para hacer dupla. Muchas gracias por la invitación. Pues queremos empezar preguntándote cómo es que Carlos llega a la medicina. ¿Cómo fue ese camino y qué fue lo que te motivó también a elegir esta especialidad que, bueno, sin duda ha tenido y conllevado muchos retos? Bien, yo creo que la inquietud por medicina habrá empezado entre secundaria y preparatoria. Mi papá es médico, no niego que haya una influencia, es pediatra. De hecho, mi mayor influencia. Pero siempre tuve la libertad para poder elegir. Al final mi elección fue por la carrera de medicina. Y bien, durante el transcurso de la carrera pasaron por mí varias especialidades que tenía la inquietud. Pero ya al momento más cercano para decidir especialidad fue cuando elegí pediatría. Pediatría, Carlos. Digo, ya ahorita nos estás contando, lo llevabas prácticamente en la sangre, ¿no? O sea, era una herencia, ¿no? No te podías zafar de lo mismo. ¿Por qué pediatría? O sea, ¿qué hizo en Carlos enfocarse en los niños, en la atención de los niños? Pienso que durante mi servicio social de medicina, en el que pasamos un año en comunidad, ahí fue cuando tomé mi decisión final, que quería seguir el camino con la atención de los niños. Pienso que es donde yo me pude haber desenvuelto mejor como profesional y como persona. Entonces, no tengo ninguna duda que era mi camino. Y ahora elegir una subespecialidad como la oncología enfocada a las y los niños, ¿cómo fue que a raíz de estas experiencias en el servicio social, qué fue lo que te fue llevando? Fue un camino gradual. En un principio a mí me gustaba mucho la neonatología, atención del recién nacido. Pero fue ya durante el transcurso de la especialidad que tuve mi primer contacto con niños con cáncer. Ahí fue para mí un gran impacto. Durante la carrera yo no había tenido ese acercamiento y fue al tener contacto con estos niños y sus familias que ahí empecé con la inquietud por hacer o continuar mi formación en oncología pediátrica. Hablas de estos acercamientos que son importantes, ¿no? Acercamientos con la sociedad, acercamientos con gente vulnerable en ese sentido, ¿no? Que a veces la democratización de la salud quedaría un poco alejada y distante, ¿no? Hoy ese Carlos que en retrospectiva se acerca a estas comunidades, ¿qué significado tenía en ese momento para él el cáncer? Bien, antes de empezar mi formación como oncólogo, para mí esta ciencia, la oncología, era un tanto desconocida, pero me intrigaba mucho, ¿verdad? No se hace mucho énfasis o hincapié normalmente durante la carrera, y eso en general en cualquier universidad con respecto al cáncer de niños. Si acaso se le dedicarán menos de 5 horas en toda la currícula de un médico general. Entonces, para mí antes sí representaba algo un tanto desconocido, porque es una ciencia muy, muy amplia, toda la oncología de los niños. Es muy diferente a la de los adultos. Entonces, pero lo que sí sabía es que
pues en la mayor parte de los niños se pueden curar, ¿sí? Entonces, yo quería curar. ¿Sí? Parte de lo que a mí me motivó para continuar mi formación. Aquí mencionabas una palabra que me llama mucho la atención, que tiene que ver con el miedo, ¿no? El miedo, o sea, si vamos como haciendo un rompecabezas de palabras, tienes el miedo con un diagnóstico, con una enfermedad, un padecimiento, una enfermedad que, como bien lo decías, normalmente asociamos con las y los adultos. Pero hablar del cáncer en niños, pues es un tema que difícilmente como que lo podemos palpar, o estos puntos ciegos que al menos la sociedad, ¿no?, muchas veces tenemos de decir, híjole, ¿cómo voy a tratar o abordar ese tema? En tu caso, ¿cómo ha sido enfocarte en esta parte de la neurología, ¿no? Porque si bien dices, se puede prevenir, ¿no? La parte del cáncer en niños es mucho más sencilla. Y en el caso de la neurooncología, ¿cómo ha sido ese andar para ti? Bien, bueno, a diferencia de los adultos, no hay propiamente una prevención en cáncer de niños. Lo que hacemos es detectarlo de la forma más oportuna posible, ¿verdad? Por ejemplo, en adultos, o sea, está bien establecido que ciertas conductas te van a incrementar algún riesgo en la salud. En niños esto no es así. En niños el cáncer se origina y llega un momento que da síntomas y que pueden ser muy variados y que se puede confundir con muchas cosas que ocurren habitualmente en los niños. Una gastroenteritis, vómitos, dolor de cabeza. Entonces, hablamos de detección oportuna en niños cuando podemos reconocer lo más pronto posible la constelación de signos y síntomas que nos pueden ayudar a establecer un diagnóstico. Esa es labor del médico de primer contacto o del pediatra, o si tenía algo en la pierna va con un traumatólogo, el traumatólogo debiera de reconocer, o por el dolor de cabeza fue con el neurólogo pediatra, ¿sí? Y ellos te los van dirigiendo, ¿no? Así es. Okay. Sí. Se puede decir entonces que neurooncólogo pediatra se convierte en el segundo contacto en este journey del cáncer, sobre todo en niños, ¿correcto? Bueno, y en general debe ser así. Así es. Si alguien más lo sospecha, es cuando nos involucramos y digamos que se afina la sospecha o se establece un diagnóstico. Oye, Carlos, a ver, cuéntame, yo me quiero adentrar más en el tema de esa primera consulta, ¿no? Porque hoy ya nos aclaras el panorama de que para llegar con la especialidad de oncología hay un primer contacto previo que se deriva de distintas ramas, ¿no? Así es. Llega este segundo contacto y ¿cómo es esa primera consulta? Porque como lo decía Jimena, ¿no? Y citando tus palabras, existe miedo, existe frustración, existe incertidumbre, ¿no? ¿Cómo es esa primera consulta contigo? Pues hay de todo. Cada paciente es muy particular, cada paciente es diferente, incluso con el mismo diagnóstico. Y puede llegar a la consulta ya completo, por ejemplo, el caso, para poder definir una forma de tratamiento o un pronóstico. O puede llegar incompleto, tenemos que hacer ciertos estudios, completarlo, y para poder definir el diagnóstico, tratamiento y cómo nos va a ir. ¿Sí? Y digo, hablando de la parte emocional de la familia, pues bueno, siempre yo procuro ponerme en los zapatos de los papás, también del niño, calmarlos lo más dentro de lo posible. A veces no, bueno, nunca es fácil, siempre van a tener la preocupación, pero pues hacerles ver a la familia que hay forma de ayudar. Aún y que todavía no tenemos un diagnóstico,
La ayuda empieza desde que nos conocemos y que podemos llegar rápido a donde queremos para establecer un diagnóstico y poder iniciar una forma de tratamiento. Me encantaría saber cuál ha sido este momento más crítico a nivel personal y a nivel profesional en todo este camino que nos estás narrando, ¿no? Es decir, Alan ahorita plantea esta ruta que es necesaria al momento de que, bueno, se detecta el cáncer. De ahí, pues viene toda esta cuestión sistémica, el hecho de que exista una persona dentro de la familia con cáncer y más tratándose de una niña o un niño, pues cambian muchísimas cosas, ¿no? Porque en la cuestión económica, en la cuestión emocional, hay una transformación. En tu experiencia, ¿cómo has acompañado y guiado a los pacientes, al igual que a sus familias? Pues los acompañamos siempre al grado que la familia nos permita, ¿sí? Lo acabas de mencionar, situación económica, el recurso económico, claro que es importante, pero no es fundamental. Habrá alguien que no tenga recurso económico y que se le pueda ayudar, ¿verdad? A algunos pacientes se les puede canalizar para que puedan recibir la atención donde deban de recibir la atención. Bien, y retomo un poquito la parte de Jimena y parte de lo que nos estás contando, ¿no? Sobre todo esta primera consulta y como en todo, ¿no? Cada persona recibe el mensaje de manera distinta, pero siempre buscando ser empático. Dentro de las reviews y de los testimoniales que hacen sobre ti a partir de tus consultas, la gente expresa maravillas en el trato, ¿no? El trato debe ser un tema fundamental en este tema de diagnóstico. ¿Cómo lo asimilan los niños y cómo lo asimilan los padres? ¿Hay un lenguaje distinto para trasladar este mensaje? Sí, pues hay también niño, o sea, abarcamos una edad muy amplia. Sí. Yo tengo pacientes desde recién nacidos hasta casi adultos, o ya incluso adultos, jóvenes. Entonces, en cada rango de edad la comunicación tiene que ser diferente. Mientras más pequeño el niño, digamos, pues más es con los papás, en el sentido de la información de lo que queremos hacer. Y al niño, entre más pequeño, hacerle ver que por lo que está pasando, pues no es un castigo, ¿verdad? Y que habrá cosas que tal vez le van a molestar para poder llegar a un diagnóstico o que le van a molestar como parte de su tratamiento. Entonces, eso se lo repito constantemente a los niños para que no ellos pueden pensar que los queremos hacer daño, ¿verdad? Entonces, hacer hincapié en cada momento que se pueda, pues que esto es para ayudarle, ¿verdad? Para que pueda estar siempre con sus papás, para que pueda estar en su casa, etcétera, ¿sí? Y con niños, de la edad más difícil, los adolescentes, casi adultos, pues también con ellos a veces puede ser difícil el apego al tratamiento. Ya quieren ser más autónomos, pueden esconder síntomas, pueden esconder molestias de sus padres y eso puede retrasar que vengan con nosotros y que los podamos atender, por ejemplo, de alguna complicación del tratamiento. O incluso se retrasa un diagnóstico porque el adolescente oculta algo, porque le da pena, por ejemplo, algo de sus genitales. Entonces eso nos puede llevar a que se retrase un diagnóstico. Y pues siempre es hacerles ver que la intención es ayudar lo más que se puede de todas las formas posibles, ¿sí? Que no es, nadie quiere que esté ahí, pero ahí está y hay que ayudarle, ¿verdad? ¿Cómo lograr esa confianza y empatía? Pues no creo que sea de la primera consulta, es algo que se va trabajando.
y siempre procurar no ocultar información, ¿sí? El paciente, aunque sea niño escolar, o sea, 6, 7 años, sabe que algo mal está pasando. Ha visitado doctores, ha ido a algún hospital, ya sabe que algo está pasando, pues, y ya va con algún miedo, ya tiene algo de incertidumbre o ansiedad. Pues no incrementar eso con ocultar información o espérame afuera, voy a platicar con tus papás, ¿no? Siempre ser incluyente. En ese sentido, escucharlo a él, cómo está, no nada más a sus papás. Ahorita te escucho y te veo y digo, oye, transmites esa paz al momento de platicar y plantear, porque si hay algo que yo creo que es de lo más difícil y que justo Alan y yo platicábamos es, uno, dar una noticia de un diagnóstico es complicado. Acompañar es todavía más complicado. En este entendido, ¿cuál consideras que es la mejor forma para poder tener esta aproximación con las y los pacientes? Es decir, ¿qué has aprendido tú del cáncer en niños, de las niñas y los niños que tú has atendido? ¿Qué es lo que tú como doctor, que tal vez tienes el conocimiento, las herramientas, los instrumentos para poder trabajar en eso, más allá de la enfermedad, qué es lo que has aprendido en el consultorio y fuera de él? Pienso que la honestidad siempre va a ser lo más importante con la familia y con el paciente. Y nosotros como médicos tenemos que estar actualizados en lo que tengamos la capacidad y habilidad para atender. Entonces, esto nos da seguridad cuando hablamos con la familia de por dónde nos tenemos que ir y qué podemos esperar. Hay veces que la información no se puede tratar solamente en una consulta, es demasiada información. Entonces, por ejemplo, conocemos un paciente y podemos establecer una ruta, por aquí nos vamos a ir y podemos platicar un panorama del tratamiento. En otro momento, por ejemplo, platicar de algunos efectos secundarios. También, o sea, la familia, cuando estamos hablando con ellos, pues también tienen sus dudas. Habrá dudas que se puedan atender en ese momento y luego la consulta termina y se va el papá, ay, ¿por qué no le pregunté esto, lo otro? Y en el siguiente momento, yo siempre les digo a los papás, terminamos la consulta, ¿hay dudas? No, ya no hay dudas. Entonces les digo, bueno, cuando estén en casa y que tengan dudas, las anotan. Para cuando nos volvamos a ver, las revisamos, ¿sí? Hay cosas que no van a poder quedar claras en ese primer momento, sino hasta, es más, justo poquito antes de empezar algún tratamiento. Oye, Carlos, hablas de estas consultas y que los padres se llevan las preguntas, ¿no? O más bien, se quedan en ese momento, quizá en un momento de shock, ¿no? Tratando de asimilar la noticia que les estás dando, llegan a casa y es cuando se bombardean de dudas y preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué tanto tiempo pasa entre una consulta y otra para que la incertidumbre que tienen en ese momento no los agobie y puedan esperar esa segunda consulta para obtener las respuestas? Es variable, incluso puede ser de un día para otro. O, dependiendo del caso, a lo mejor a la siguiente semana. No demora más de una semana. Y te digo, en ocasiones es al día siguiente. O es un paciente que está en el hospital. Ahí se hizo el diagnóstico, lo conocemos en el hospital, es esa primera plática. Al día siguiente, otra parte, ¿verdad? Y nuevamente aclarar dudas. Otra más. Tu momento más crítico como profesional y personal. Pues como profesional, tal vez un solo momento me resulta difícil de establecer, pero de los momentos más críticos es siempre que tenemos a un paciente que no está respondiendo con el tratamiento,
¿sí? Y que tenemos que estar con la familia. Esos son de los momentos más críticos, ¿sí? Ya sea buscando otra forma de tratamiento, ¿verdad? Para llegar a la meta que queremos, o para definir otro camino. ¿Sí? ¿Y en lo personal? En lo personal, momentos críticos en este camino que he llevado, siempre que conozco un paciente nuevo para mí. Cada paciente, decimos, te lo llevas a la cama, te acuestas y estás pensando en los pacientes, sobre todo, o sea, en aquellos que los acabas de conocer o estás empezando un tratamiento que quieres que les vaya lo mejor posible, o en los que o los que nos ocasionan algo de frustración. También tenemos que reconocer que hay cosas que no podemos controlar, aunque demos el mejor tratamiento que esté descrito en el mundo, ¿sí? Hay cosas que no podemos controlar. Para ir cerrando la conversación, doctor Carlos, algo que me parece importante y que, como lo hemos mencionado, es un tema en el ámbito de la salud que nos genera mucho miedo, nos genera mucho tabú muchas veces hablarlo, y más en el ámbito de la niñez. En este punto, ¿qué podríamos hacer las personas que acompañamos, que tal vez no estamos en el núcleo familiar, que quizá podemos detectar, ¿no? Porque a mí me gustaría abrir esta pregunta hacia dos lados. ¿Qué es lo que nos haría a quizá tutores, tutoras, maestras, maestros, personas de acompañamiento, ver en un niño que no sea normal, en una niña que no sea normal, que pudiera ser ese foquito rojo para poder llegar, ¿no?, en este primer contacto y poder dar seguimiento? Porque muchas veces, como dices, no se puede prevenir, pero tal vez tampoco se puso atención en esas pequeñas cositas que pudieran ser detonantes para un padecimiento de cáncer. Y dos, en este aspecto es, ¿qué ruta recomiendas que sea la más factible para cualquier persona ya cuando hay un indicio seguro de que sí hay? O sea, es decir, ¿cómo podemos hacer esa dupla contigo para poder resolver esta situación que puede a veces pasarnos desapercibida? Muy bien. Hablar solamente de las recomendaciones o puntos para vigilar para una detección temprana, necesitamos mucho tiempo, porque los síntomas son muy variados. El cáncer en un niño puede ocurrir en cualquier parte del cuerpo, entonces los síntomas pueden ser muy variados y se pueden confundir con muchas cosas que ocurren en pediatría. Pero la recomendación es la siguiente: o sea, los papás siempre no se les va a pasar. O sea, el niño trae alguna molestia, no va a tardar en que vayan con un médico. O sea, si acaso algunos días, o dependiendo de la molestia, a lo mejor un par de semanas, a lo mejor un dolor de cabeza que va y viene, pasaron 2 o 3 semanas, ya van con alguien. A lo mejor por alguna otra cosa, un dolor muy fuerte, van más pronto. Pero siempre buscan atención. Los papás, a veces es en ese primer paso, o sea, van con ese médico de primer contacto, ese es el común denominador, van con ese médico de primer contacto y no se sospecha en algún cáncer, y ahí es cuando sigue pasando el tiempo, y es cuando la familia dice, pues bueno, entonces vamos con otro pediatra y con otro. Y así puede pasar más tiempo. Desafortunadamente, ese es el común denominador. Que nos retrasamos un poco, no porque los papás no fueron cuando notaron alguna molestia, sino ahí, te digo, la currícula en la licenciatura, en la carrera de medicina, no se incluye mucho de la oncología pediátrica. Entonces, los recién egresados a lo mejor no completan las destrezas necesarias para poder detectar oportunamente. Incluso con algunas especialidades también podemos tener este retraso. Cuando sale un pediatra de graduado, pues en su práctica privada
va a ser muy raro que vea a un niño con cáncer. Va a ser muy raro. Entonces, no lo va a tener de todos los días. Las estadísticas de este padecimiento suelen ser muy críticas en ocasiones, y tema de esto, tema de ello, son los diagnósticos, tanto oportunos como las segundas opiniones. ¿Te ha tocado ser partícipe de segundas opiniones? Sí, sí he tenido la oportunidad de tener pacientes que me buscan por una segunda opinión. Ok, ¿y cómo es este proceso de las segundas opiniones? Es decir, el paciente ya llega con un diagnóstico y me imagino que hay segundas opiniones que confirman el padecimiento y hay segundas opiniones que descartan el padecimiento. ¿Te ha tocado estar participando en ambas? Cuando estamos en el momento del diagnóstico y que lo podemos afinar, digamos que ahí doy gracias porque pude intervenir antes de que se hiciera algo en el camino no más adecuado. Un paciente que a veces ya está a punto de empezar un tratamiento y que ya tiene un diagnóstico y que luego llega, por ejemplo, por una duda del tratamiento, me ha tocado incluso en ese momento incluso estar en desacuerdo con el diagnóstico. Desacuerdo con el diagnóstico, por lo tanto desacuerdo en el tratamiento, y ahí es cuando puede ser un poco más difícil el replantearle la situación a la familia, ¿sí? Pero incluso, o sea, cambios drásticos de panorama, de pronósticos muy malos a tranquilos, es por el otro camino, el que nos tiene que ir muy bien, nada más que va a ser un camino que lo tenemos que trabajar más, ¿sí? ¿Aconsejas las segundas opiniones? Sin duda, al menos una segunda opinión. Okay. Sí, porque luego, imagínate, nos perdemos por ahí y luego podemos nadar en mucha información, que también es ese otro reto que ustedes como doctores y doctoras tienen, ¿no? El hecho de cuántas personas no nos autodiagnosticamos este padecimiento por algo que encontramos en internet. Entonces, ante eso, creo que estas opiniones es algo que nos puede ir abriendo y confirmando, y sobre todo teniendo las certezas. Aquí, no sé cómo veas, me encantaría, doctor, que nos pudieras contar cuál sería el peor consejo. Yo me voy a ir hacia la abogada del diablo, ¿no? Y tocando estos temas que de repente todas las personas de repente padecemos, ¿no? ¿Cuál es el peor consejo que se le pudiera dar, en este caso, a las familias y a las y los niños que están viviendo un tratamiento, que ya tienen un diagnóstico o que pues ya está confirmado en el tema del cáncer? El peor consejo. Sí, el peor consejo. No escuchar a su médico. ¿Existen milagros en la medicina? Pienso que sí. Yo tengo algunos. Es correcto. Perfecto, Carlos. Oye, ya, nada más para cerrar, ¿con qué te vas de esta charla? Bien, pues me voy con el sentimiento de gratitud, de tener la oportunidad que se pudiera abrir la puerta para algún paciente que tenga esa inquietud, incertidumbre para alguna segunda opinión y que pudiera resultarle esto en beneficio de su salud. Ok, Carlos, pues muchísimas gracias. Creo que muy completa la entrevista, muy completa la información en un tema que es de suma importancia continuar culturalizando, ¿no? Y que yo lo que más rescato de esta plática, doctor, es ese acompañamiento. Lo importante de todas las dudas que se tengan, pues nada que hablarle al doctor, a la doctora y resolverlas de una manera basada en ciencia, basada en tratamiento, y no andar ahí de repente inventando cosas o ciertas alternativas, ¿no? Que pudieran complicar incluso, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que rescato es escuchar a las niñas, niños y adolescentes es fundamental en este tipo y sobre todo en tu área. Así es. Pues doctor, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos acompañado, y Alan, yo sin duda invito a todas las personas que nos estén escuchando, que nos estén viendo, a que visiten la página www.dupla.doctor. Ahí hay una sección de información y está el OncoChat, donde justo pueden acudir a doctor Carlos Leal, así como muchos otros y otras especialistas, a resolver dudas, que eso es lo más importante. En Dupla, la dupla de la salud es lo que queremos hacer junto con todas y todos ustedes. Hasta la próxima.